Hola para todos, soy estudiante de la Uni Remington de Ingeniería de Sistemas. Voy a hablar de lo que son los compiladores, tipos de compiladores, proceso de compilación. Lo dejaré a continuación. Estoy afuera de mi casa, voy a entrar para seguir con la exposición. Nos veremos. ¿Qué es un compilador? Es un programa que traduce un código de un lenguaje base a un lenguaje objeto. Él se encarga de traducir el código fuente de la aplicación que se está desarrollando, es decir, toma como entrada un texto escrito y da como salida un texto, pero este texto ya va traducido al lenguaje de máquina o lenguaje objeto. En esta imagen miramos claramente una explicación de lo que es eso. La construcción del compilador involucra la división del proceso en dos fases. Uno es la fase del análisis del programa fuente y la otra es la síntesis del programa objeto. El análisis, él hace una comprobación o una corrección del programa fuente. Él incluye las fases correspondientes al análisis léxico que se hace, que consiste en las descomposiciones del programa, las composiciones del programa en componentes léxicos, y luego sigue el análisis sintáctico, que le agrupa los componentes en frases gramaticales, y luego sigue con el análisis semántico, que hace la comprobación y la validez semántica de las sentencias aceptadas en la fase del análisis sintáctico. Más adelante le voy a hablar de lo que son el análisis léxico, semántico y sintáctico. Luego seguimos con la síntesis, que tiene como objetivo la generación y la salida expresada en lenguaje objeto. Él suele estar formado por varias combinaciones de fases de generación de código. Normalmente él trata de dar código intermedio o también código objeto, y él trata de que sea un código más eficiente, o sea, trata de que sea lo más eficiente posible en la ejecución, en el proceso de compilación. Los tipos de compiladores: tenemos el compilador cruzado, que genera un código para un sistema distinto en el que se está funcionando. Es capaz de crear código ejecutable para otras plataformas distintas a las que él trabaja, o sea, puede compilar en diferentes plataformas. Optimizadores: los compiladores de optimizadores realizan cambios en el sistema para mejorar su eficiencia, pero manteniendo la funcionalidad del sistema original. Él solamente en el proceso de compilación, lo que hace es quitar lo que no le sirve, por ejemplo, comentarios, espacio, y él solamente lleva a la fase al síntesis lo necesario para la compilación de una pasada. Genera el código de máquina a partir de una sola pasada, o sea, le da una sola lectura al código y luego con esa sola pasada ya muestra lo que es la parte del síntesis, que ya lo muestra traducido el lenguaje que entró, el texto que entró, lo muestra ya como texto de salida, pero en lenguaje de máquina, de varias pasadas. Necesita leer el código fuente varias veces antes de producir un código objeto. O sea, en la tabla de símbolos se crea durante el análisis léxico, ¿cierto? Y comienza a traducir el programa fuente, y la tabla de símbolos está vacía o contiene unas pocas entradas cuando uno ya inicia la compilación, pero las funciones incorporadas y el analizador léxico separa el programa en tokens y compara que las palabras reservadas, o sea, lo compara con las palabras reservadas que tiene el analizador.
Si el token comparado no está en la palabra reservada, lo asume como si fuera un identificador. Durante el análisis sintáctico se añade a la tabla de valor. Si el token comparado se encuentra en la tabla de símbolos, el analizador sintáctico accede directamente al inicio que identifica a los identificadores. En caso contrario, el analizador sintáctico introduce al símbolo en la tabla de símbolos. Este analizador lo que hace es identificar también cada palabra que entra, si es un ID, o si es de pronto una palabra reservada, o si es a ver qué tipo de palabras son los que uno ingresa en la transcripción del código. El compilador forma parte de un intérprete y compila parte del código según lo necesita. Él también puede acelerar el proceso de compilación. Los incrementales generan un código objeto, instrucción por instrucción. El usuario teclea cada orden individual. Contador compila diferentes módulos de forma independiente y después es capaz de aplazar el autocompilador. Este compilador está escrito en el mismo lenguaje que se va a ejecutar. Él no necesita ayuda de otro. El mismo lenguaje que uno va a ejecutar cualquier código, él se ejecuta automáticamente. El metacompilador. El programa recibe como entrada las especificaciones del lenguaje del que él desea obtener un compilador, y él genera como salida el compilador que pidió ese lenguaje o el compilador para ese lenguaje. Y él realiza como entrada las instrucciones, especificaciones de su lenguaje, pues, y él elige qué se desea obtener y el compilador da como salida, pues, el lenguaje da como salida en el lenguaje que obtuvo como entrada. O sea, el texto que obtuvo como entrada lo da como salida en su lenguaje objeto, su lenguaje de máquina. El descompilador es un programa que acepta como entrada código de máquina y él hace lo contrario, que hacen los otros compiladores. O sea, entra como código de máquina y él lo traduce a otro tipo de lenguaje. Hace el proceso inverso a lo que es los otros procesos de compilación. En el proceso de compilación miramos que se traducen las instrucciones escritas en determinados lenguajes de máquina. El análisis léxico construye la primera fase del proceso de compilación. Él lee el programa fuente de izquierda a derecha. Se agrupa en componentes léxicos o tokens, que son las secuencias de caracteres que tienen significado. Y el análisis sintáctico esta fase de los caracteres componentes se agrupan jerárquicamente en fases gramaticales que el compilador utiliza para sintetizar la salida. En el análisis sintáctico, la fase del análisis semántico revisa el lenguaje fuente para tratar de encontrar errores semánticos y reúne la información sobre los tipos para frases posteriores del lenguaje, posteriores de la generación de código. La fase del análisis semántico es utilizada, por ejemplo, en la estructura jerárquica que termina por la fase del análisis sintáctico para identificar los operadores y operandos de expresiones y preposiciones.
La fase del análisis, la fase del síntesis consiste en generar el código objeto equivalente al lenguaje fuente. Solo genera código objeto cuando el programa está libre de errores del análisis. De errores del análisis, aquí ya es cuando va a mostrar cuando ya traduce el texto que obtuvo como entrada, cuando ya lo traduce, da como salida el lenguaje objeto o lenguaje de máquina. Código intermedio. De acuerdo con la clase de código intermedio de las clases de optimizaciones realizadas, el código puede conservarse como un arreglo de cadenas de texto o un archivo de texto temporal, o bien también puede ser como una lista estructural ligada. Pues eso, la generación del código intermedio. Después de los análisis sintáctico y semántico, algunos compiladores generan una representación inmediata, explícita del programa fuente. O sea, se puede considerar esta representación como un programa para una máquina de abstracción, y también esta representación debe tener dos propiedades importantes. Una debe ser fácil de producir y la otra tiene que ser fácil de traducir al programa objeto. Los lenguajes de bajo nivel son los lenguajes de, como les digo, o sea, cuando los lenguajes que yo tengo como entrada casi todos son de bajo nivel. Cuando ya el compilador es el que los traduce a lenguajes de alto nivel, o cuando es con un descompilador pasa al revés, o tengo un lenguaje de alto nivel y él lo puede traducir al lenguaje de bajo nivel. Pero un lenguaje de bajo nivel tiene características. Las características son, por ejemplo, cuando ejercen control directo sobre el hardware y están condicionados por la estructura de la computadora física que están soportados y y el lenguaje de alto nivel hace referencia al nivel más alto y abstracto del lenguaje de máquina. En lugar de tratar con los registros, con direcciones de memoria y las pilas de llamadas, se refiere más bien a las variables, matrices, objetos, aritmética completa o expresiones booleanas, subrutina y funciones, bucles y los cierres y otros conceptos de información abstracta. Bueno, ha llegado a su fin la exposición. Esto ha sido por hoy. Nos veremos en la próxima. Chao. Comentarios en abajo. Hasta luego.